Nosotros en el coaching empezamos siempre con una brecha entre un objetivo. Supongamos que este es el eje del tiempo y este es un eje de resultados. Y yo digo, en este momento, digamos T1, ahora estamos en T0, en el momento actual, en T1 tengo este objetivo. Ese es el objetivo. Y si yo miro la historia, la trayectoria de cierto resultado, cierto comportamiento, viene así. Entonces, si extrapolo esta trayectoria en el tiempo, me dice que cuando llegue a T1, si todo sigue igual, voy a estar aquí. Entonces, hay una brecha entre donde quiero estar, en T1, y donde creo que voy a estar si no hago nada al respecto. Imagínense un cohete, quiero ir a la Luna. Y la Luna está acá, pero como viene el cohete, le va a pasar a 1000 kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es, si yo soy el que maneja el cohete o que está en el centro de control remoto del cohete, prendo los motores del cohete en este momento. Siempre, la acción solamente puede tener lugar en el momento presente. Uno actúa ya, ahora. O puedo planear algo para hacer en el futuro, pero el plan es ahora. En este momento voy a usar una fuerza para cambiar la trayectoria y crear un vector nuevo que haga que esto vaya de esta forma, para que aquí la brecha quede cerrada en el futuro. Entonces, el objetivo es actuar en el presente para cambiar el curso de los acontecimientos de forma tal que lleguen al objetivo que yo aspiro a conseguir en el futuro. Esa es la lógica de la solución de cualquier problema. Esto empieza con un reconocimiento de la brecha, la diferencia en donde quiero estar y donde creo que voy a estar. La forma más simplificada es decir, esto es estable, entonces todo va a seguir igual, salvo que algo cambie. Y no me gusta donde estoy, quiero estar en un lugar distinto en el que estoy, entonces tengo que hacer algo. Si tengo sed y no hago nada, cada vez voy a tener más sed. Como no tengo ganas de tener sed, puedo ir y decir, voy a hacer algo en el presente para cambiar el futuro. Entonces, en vez de tener sed en el futuro, en el momento en que abro una botella de agua y tomo, acabo de cambiar el futuro. Si no hubiera tomado el agua, tendría sed. Como tomé agua, ya no tengo sed. Es realmente tan simple como eso. Cuando me lavo los dientes, no me gusta lavarme los dientes. Preferiría hacer otra cosa. No es que no me guste, pero preferiría hacer otra cosa. Tengo mejores cosas que hacer que lavarme los dientes. No me da placer lavarme los dientes. Sin embargo, si yo extrapolo qué va a pasar en el futuro si no me lavo los dientes, las consecuencias están muy lejos de tener la boca sana y que no me duela y seguir teniendo dientes. Entonces, aunque no me gusta lavarme los dientes en este momento, lo que me imagino es que en el futuro voy a tener una boca sin dientes y no es un objetivo deseado. Entonces me lavo los dientes ahora, pero en el futuro tener la dentadura completa. Tan simple como eso. En una empresa, digo, si sigo haciendo lo mismo que hice hasta ahora, los resultados van a ser estos. Si quiero resultados mejores en el futuro, tengo que hacer algo ahora para cambiar estos resultados futuros. Ese es el principio de la acción. Ahora, en el coaching, nosotros no le vamos a decir a la persona qué hacer. Vamos a tomar la brecha y decir, el defecto es un tesoro. Y vamos a decir que la acción, o sea, el resultado, es consecuencia de las acciones. Las acciones son consecuencia del conocimiento y el modelo mental. Entonces, esto, si lo toman, pues este es el producto, este es el proceso y esta es la plataforma. Entonces, cuando alguien me cuenta un problema, me está diciendo, hay un resultado que no consigo. Y yo digo, el resultado que no consigues es consecuencia
de acciones que no son efectivas. Y tus acciones no efectivas puede ser consecuencia de que no sepas cómo hacerlo o que tengas un modelo mental que te impide hacerlas. Por ejemplo, me peleo con la gente, me peleo todo el tiempo y no me quiero seguir peleando. ¿Por qué te peleas? Bueno, porque no estás comportándote de una forma que elimine esas peleas. ¿Por qué? Y tal vez porque no sabes cómo conversar con la gente de temas mutuamente sensibles o irritantes, o porque tienes un modelo mental que aunque sepas no lo quieres hacer. Te gusta, te da una satisfacción perversa gritarle a la gente y ganar la conversación. Entonces, en el coaching lo que ayudo a las personas es a conseguir mejores resultados, aprendiendo a comportarse de formas más efectivas, basados en conocimientos y en modelos mentales que les permitan acceder a esas acciones. Estos son los 3 niveles del coaching.